Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. En el capítulo de hoy te voy a hablar sobre algo vital, sobre algo realmente importante, sobre algunos de los factores que estoy convencido que te están frenando a día de hoy o que te han frenado en el pasado para conseguir algunos de tus objetivos. Y si no me conoces, mi nombre es Alejandro López y llevo más de 15 años trabajando en temas como desarrollo personal, actitud positiva, emprendiendo en diferentes negocios de diferentes sectores. Durante el camino me he arruinado varias veces, he cometido tantos errores y he aprendido muchísimo, y en este podcast mi objetivo es entregarte el máximo valor posible a través de mi conocimiento y mi experiencia, y de alguna manera poder ayudarte, motivarte e inspirarte a que puedas vivir una vida más plena y evidentemente no cometer los mismos errores que yo he cometido. Voy a cerrar el WhatsApp web porque ya me está tocando las narices. Y quédate hasta el final porque de las 2, 3, 4 factores que te voy a explicar, el último es el más poderoso, es el más potente y es el factor que creo que me ha frenado más a la hora de conseguir mis objetivos y mis metas. Venga, empezamos. Uno de los factores que más me ha frenado en mi desarrollo sobre todo a la hora de emprender, sobre todo a la hora de querer emprender nuevos negocios o sobre todo a la hora de estar en el camino de querer desarrollarme, uno de los factores más importantes ha sido la falta de constancia. Y esto lo voy a ligar con otro, que es la falta de disciplina. Creo que la constancia y la disciplina van muy de la mano, creo que son primos hermanos, por lo menos. Y esto es por el siguiente motivo. Muchas veces cuando estás emprendiendo o cuando tienes una idea de emprender y comenzamos un nuevo proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha energía, empezamos a tope y de repente llega un momento que perdemos un poquito de esta energía, llega un momento que a veces perdemos un poquito de todo ese momentum inicial y eventualmente, por algún motivo, dejamos de ser disciplinados o dejamos de ser constantes. Se dice que en el mundo del emprendimiento, cuando empezamos en un nuevo proyecto que desconocemos, empezamos viéndolo todo de forma muy optimista, empezamos viéndolo todo con una actitud muy positiva. Hay una curva de aprendizaje y llega un punto en el cual tenemos la suficiente información sobre ese negocio o sector que se invierte un poquito el punto de vista y empezamos a ver, como ya tenemos más información, empezamos a ver las cosas de forma más pesimista. Y la realidad es que las cosas no son ni tan optimistas ni tan pesimistas. Al final es solo nuestro punto de vista, es solo nuestra forma de ver, nuestra perspectiva, y cuando empezamos, como digo, pues empezamos de una forma muy optimista, todo se ve positivo, de hecho no pensamos que seamos capaces de fracasar, y cuando iniciamos la curva de aprendizaje llega un punto en el cual tenemos mucha información sobre esto que estamos haciendo y de repente empezamos a ver todo lo negativo del asunto, empezamos a ver las cosas de forma más pesimista. Y esta es una barrera, este punto en el cual ya tenemos mucha información pero aún no tenemos los resultados, y debido a tener tanta información empezamos a verlo todo de forma tan pesimista. Sucede una cosa: muchos de los emprendedores, muchas de las personas que están emprendiendo en un proyecto y llegan a este punto, no se dan cuenta que esta forma tan pesimista de ver las cosas a raíz de tener mucha información al respecto, no se dan cuenta que esto es solamente un punto de vista, que esto es solamente una perspectiva, y muchas personas en este punto abandonan. A esto, es una barrera, es la barrera del emprendedor, y si consigues pasar esta barrera en la cual lo ves todo de forma pesimista, lo ves todo negativo, porque has adquirido mucha información y de repente tienes mucha información sobre este sector, nicho, etcétera. Si no consigues pasar ahí, pues lo más probable es que te estanques y que abandones. Perdón. Y normalmente las personas que pasan esta barrera aguantan, resisten esta curva de aprendizaje y poco después llegan los resultados. Bueno,
¿Qué sucede cuando no tomas conciencia de esto? ¿Qué sucede cuando tu nivel de desarrollo personal es limitado, es bajito, y llegas a este punto en el cual tienes mucha información y empiezas a verlo todo de forma negativa? Empiezas a autosabotearte, empiezas a verlo todo de forma negativa, y este punto de vista te afecta tanto que acabas abandonando. Esto lo que sucede es que empiezas a tener falta de disciplina, es decir, lo que antes estaba súper marcado como un sistema de comenzar a X hora, hacer X números, etc, 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 es decir, algo que antes tenías súper claro, empiezas a fallar a esa disciplina, empiezas a fallar a esa constancia que necesitabas. Y como decía, constancia y disciplina en este caso para mí son primos hermanos, porque al final la disciplina requiere de una constancia y la constancia requiere de una disciplina. Entonces, si alguna de estas dos patas del taburete falla, pues lo más probable es que con la actitud que nos permite fallar a nuestra disciplina y fallar a nuestra constancia, esto puede generar lo que es una excepción, puede generar un hábito, y el hábito acaba en abandonar, porque evidentemente si no conseguimos mantener el mismo nivel de disciplina y el mismo nivel de constancia que cuando iniciamos, que teníamos tanta energía y tantas ganas de emprender ese proyecto, lo más probable es que acabemos abandonando. Porque no hay nada peor que estar en un negocio, que estar en un proyecto en el cual estamos a medio gas, no estamos dando el 100%, porque esto lo que hace es crearnos una falsa sensación de que estamos en el camino correcto, una falsa sensación de creernos que somos los emprendedores del año o los empresarios del año, y estamos dándole a medio gas, y realmente lo único que estamos haciendo es no obtener resultados, porque no estamos dando el 100%, y esto implica lo más importante de todo, y es que estamos perdiendo energía y tiempo. Estamos perdiendo mucho tiempo, porque cuando estamos en un proyecto a medio gas no vamos a obtener buenos resultados, es decir, no vamos a obtener los mejores resultados que podríamos tener en el caso de estar dándolo todo, y esto al medio y largo plazo lo único que va a hacer es hacernos perder tiempo, y que de manera inevitable ese proyecto lo acabemos abandonando. Entonces, punto número 1, ¿cuál es uno de los factores que más me ha perjudicado a mí personalmente para no obtener el éxito en algunos de los proyectos, en alguno de los proyectos en alguno de los proyectos que he tenido? Parezco francés yo ahora, que no sé hablar. Entonces, punto número 1, constancia y disciplina. Es uno de los factores, dos de los factores que más me han perjudicado a la hora de no conseguir llevar a cabo alguno de los proyectos de emprendimiento que he tenido en el pasado. Falta de disciplina y falta de constancia. ¿Por qué se ha debido esta falta de disciplina, esta falta de constancia? Normalmente, y analizándolo mucho y siendo muy sincero conmigo y dejando el egos a un lado, esto se ha debido por no conseguir los resultados rápido, por no ver los resultados rápido, lo que me lleva al siguiente punto. Para poder mantener los mismos niveles de constancia y disciplina que teníamos desde un inicio, y con los cuales se sustentaban a través de la energía y las ganas de querer mejorar y de querer hacer crecer este proyecto, esto se sustenta a través de la fe. ¿Por qué? Porque si no hay fe, no vamos a tener la energía y la vitalidad necesarias para tener ese empuje y esas fuerzas para querer crear un proyecto sólido, y para que nuestro proyecto que tengamos en ese momento vaya progresando y vaya mejorando. ¿Por qué? Porque no vamos a ver los resultados. No vamos a ver los resultados, porque muchas veces, dependiendo del proyecto, es muy difícil ver resultados en el corto plazo. Y lo que sucede es que cuando no vemos los resultados, es muy difícil mantener de forma rigurosa esa constancia y esa disciplina. Y cuando no vemos resultados y queremos mantener esa disciplina y esa constancia, necesitamos apoyarnos en la fe. En la fe de que si seguimos haciendo lo que debemos hacer, si seguimos haciendo lo que hay que hacer, obtendremos resultados, a pesar de no verlos aún, porque en eso consiste la fe. Seguir haciendo lo que debo hacer, seguir haciendo lo que tengo que hacer, aún no viendo resultados. ¿Por qué? Porque sé que los resultados llegarán. Punto número 2. Esto al final es una guía sobre lo que no debes hacer,
si estás emprendiendo o si estás en un proyecto que quieres que te vaya bien, ¿vale? Esto es al final, analizando el pasado, analizando todos los errores que yo he tenido, te los desgloso aquí y te los transmito para que no cometas los mismos errores. Y el segundo punto, que más me ha frenado, que más me ha perjudicado a la hora de no obtener los resultados que yo he querido, ha sido el siguiente. Es un punto muy importante. Queda este y otro, que quédate hasta el final porque de verdad es un punto muy importante y que realmente ha sido un punto determinante para no hacerme conseguir los resultados que he querido en el pasado. El segundo punto, se trata de perseguir el dinero. Perseguir el dinero. Esto grábatelo a fuego. Sé que es muy difícil integrarlo, sé que es muy difícil porque al final cuando emprendemos para ganar dinero, porque al final cuando creamos un proyecto, este proyecto va encarado a ganar dinero y muchas personas ahora dirán, no, claro, es que yo monté un proyecto para ayudar a personas. Sí, todos queremos solucionar problemas, ayudar a otras personas y crear soluciones a diferentes problemas, pero la realidad es que un proyecto, una empresa, un negocio se crea para ganar dinero. El problema es que muchas veces este es el único fin. Y cuando yo tengo que levantarme por la mañana, si mi único fin, cuando yo tengo que ser disciplinado y ser constante, y cuando el único objetivo que yo veo, que yo vislumbro al final del túnel es el puto dinero, esto al final tiene fecha de caducidad, esto al final es una motivación que dura muy poco, esto al final no consigue sostener la constancia y la disciplina necesaria para llevar a cabo un negocio, un proyecto, un emprendimiento de forma sólida y a largo plazo. Porque cuando yo solamente busco el dinero, es muy difícil que yo tome decisiones inteligentes, es muy difícil que yo me plantee metas a largo plazo. Es muy difícil que yo mantenga el mismo nivel de disciplina. Es muy difícil que yo consiga escalar, que yo consiga delegar y escalar mi negocio de forma inteligente. ¿Por qué? Porque lo único que pienso, en este caso, es en el dinero. Y normalmente el dinero va ligado a ver resultados rápido, al momento inmediato. Entonces, en vez de esto, yo lo que te diría es no pongas el foco en el dinero, porque el dinero es algo que llega por añadidura, el dinero es algo que llega de forma inevitable por hacer lo que debes hacer durante el suficiente tiempo. El dinero es algo que llega como consecuencia de convertirte en la persona que es merecedora de ese dinero. El dinero llega como consecuencia de aportar un valor al mundo, de aportar un valor al usuario, al cliente, al alumno, a quien sea, un valor real. Y viene como consecuencia de esto. El dinero viene como consecuencia de ser la persona que debes ser para tener lo que debes tener. Es decir, dicho de otra manera, el dinero es una consecuencia de convertirte en la persona que aporta un valor al mundo y como consecuencia de este valor que aportas, se te retribuye, se te devuelve en compensación económica. Punto. Quiere decir que el dinero no tiene que ser un objetivo, tiene que ser simplemente un retorno del valor que tú aportas como persona y como profesional al mercado. Punto. Entonces, ¿qué te diría? No persigas el dinero, el dinero vendrá como añadidura, no pienses en el dinero, aunque sé que es muy difícil, sobre todo en los primeros estadios, en las primeras etapas del emprendimiento es muy difícil porque lo que más suele faltar es el dinero y es en lo que más estás pensando, porque cuando te falta dinero lo que piensas es en puto dinero, pero yo te diría, no pienses en el dinero como objetivo, intenta aguantar, intenta resistir, no pienses en el dinero como objetivo, enfócate, pon toda tu atención y toda tu energía y todo tu tiempo en cómo aportar más valor a más personas, en cómo ser más eficaz, más eficiente con tu servicio o producto que estás poniendo en el mercado, perdón, en cómo perfeccionar todos los sistemas de tu empresa o negocio. Pon el foco en cómo ser mejor profesional. Pon el foco en cómo mejorar tus habilidades. Pon en foco en mejorarte a ti como persona y como profesional. Y todo esto hará que de forma inevitable te llegue más dinero a tu empresa y a tu vida. De forma inevitable. Así que quita el foco. Esto es una de las cosas que más me han frenado a mí en estos últimos 15, 16, 17 años como emprendedor. Esto es lo que más me ha perjudicado a mí
como emprendedor y como persona. Rebobinando, punto número 1, constancia y disciplina. No puedes tener grandes resultados si no mantienes en el tiempo un buen nivel de disciplina y una constancia. Punto número 2, deja de perseguir el dinero, deja de tener como objetivo ganar dinero. El dinero es una consecuencia del valor que aportas al mercado, punto. Deja de perseguir el dinero. Y si te has quedado hasta este punto del vídeo, te voy a dar cuál ha sido la clave, cuál ha sido quizá uno de los factores que más me han perjudicado, que más me han jodido de verdad en mi desarrollo como emprendedor, en mi desarrollo como persona, desde que tenía 17 o 18 años. Una de las cosas que más me ha fastidiado. Y ahora te voy a explicar el motivo. Al final, lo que más te perjudica a ti, a mí, a todo el mundo, lo que más nos perjudica al final son creencias que van desalineadas con la persona que quiero ser o con los resultados que quiero obtener, objetivos, metas, etc. Son las creencias de base que tengo que me hacen sentirme de una forma en concreto, porque mis creencias me hacen pensar cosas, esas cosas me hacen sentirme de cierta manera, como me siento de cierta manera, hago determinadas cosas y como hago determinadas cosas, así tengo lo que tengo. Tengo un resultado porque hago ciertas cosas, porque pienso ciertas cosas, porque siento de cierta manera, ¿sí? Venga, entonces yo desde muy joven he tenido una creencia que me ha perjudicado tanto que ahora que creo que es la primera vez que voy a decir esto pues así, abiertamente, porque es una forma, primero, de autoanalizarme, segundo, de dejar egos a un lado y tercero, de darme cuenta de cuál ha sido este error o esta manera que he tenido, esta creencia que he tenido que tanto me ha perjudicado en el pasado. Y se trata de la siguiente creencia. Presta atención. La ley del mínimo esfuerzo. El hecho de conseguir mucho haciendo poco. El hecho de ganar mucho haciendo lo mínimo posible. El hecho de ser tan bueno haciendo algo que haciendo lo mínimo pueda ganar lo máximo. Y durante años esta idea que he tenido tan profundamente arraigada dentro de mí me ha perjudicado tanto que siempre me ha hecho estar en el nivel de lo suficiente y no de lo excelente. Esta creencia siempre me ha hecho estar en el nivel de lo necesario y no de lo extraordinario. Siempre me ha hecho estar en el nivel de lo tolerable y no de lo sobresaliente. No sé si me explico. La ley del mínimo esfuerzo. Si tienes más o menos la misma edad que yo, 5 arriba, 5 abajo, más o menos, no importa, seguro que alguna vez has escuchado la idea de la ley del mínimo esfuerzo. Esto lo escuchaba yo en el colegio. Y esto, cuando empecé a leer libros de desarrollo personal, como por ejemplo Robert Kiyosaki, recuerdo que el primer libro de Robert Kiyosaki que yo leí fue Padre Rico, Padre Pobre, un gran libro, por cierto. Este libro lo leí por primera vez, si no recuerdo mal, a mis 21 años tendría yo, más o menos, 21 años, entre 20 y 22 años. Y fue la primera vez que yo leí Padre Rico, Padre Pobre. De hecho, recuerdo que me lo leí en formato digital, en PDF, en un iPad que yo tenía en ese momento, y ese libro literalmente me estalló la cabeza. Con ese libro a mí literalmente me estalló la cabeza, me encantó. Al final, si no has leído el libro, pues muy resumido, trata sobre la historia real de Robert Kiyosaki, sobre cómo su padre real y el padre de su mejor amigo, pues a él le daban diferentes ideas, diferentes formas de pensar de su padre real y el padre de su mejor amigo, que es el padre rico y padre pobre, sus dos referentes cuando él tenía, pues creo que 9 años, y entonces él iba recibiendo información al respecto de la vida y del dinero, y él con 9 años, es esta historia real según cuenta, y él con 9 años tenía que ir digiriendo y tenía que ir procesando y toda esta información que le daban pues sus dos referentes, su padre real y el padre de su mejor amigo.
Entonces, ¿qué diferencia había? Que su padre real era profesor de escuela, con una formación académica muy fuerte, con unas ideas tradicionales, y el padre de su mejor amigo, pues muy resumido, era emprendedor, aunque en ese momento no tenía dinero, pero era emprendedor. Entonces él recibía información de sus dos padres, y aquí es donde por primera vez, con mis 20 y pocos años, yo escuché el concepto de ingresos pasivos e ingresos ingresos pasivos. Escuché por primera vez la idea de activos y pasivos. Entonces, ingresos pasivos son esos ingresos que son ese tipo de ingresos que entran en tu bolsillo, trabajes o no. Son ese tipo de ingresos que estando en presencia física o no estando en presencia física, esos ingresos siguen llegando de forma pasiva a ti. Y esto a mí me estalló la cabeza. Y es un buen concepto, es decir, sobre el papel es la hostia y a largo plazo es la hostia. ¿Qué sucede? Que lo que sucede es que los ingresos pasivos están muy bien cuando manejamos cantidades económicas altas. Porque si manejamos un 8%, dime tú, y inviertes 1.000 euros, o da igual, o 2.000, o 3.000, o 5.000, da igual. Imagínate lo que es un 8% de rentabilidad sobre 1.000 euros. Imagínate lo que es un 3% rentabilidades que a veces encuentras por ahí. Imagínate lo que es un 4% sobre 1.000 euros. Son 40 euros. Entonces, un 4% mensual sobre 1.000 euros son 40 euros al mes. Dime tú, ¿qué haces con 40 euros de rentabilidad paralizando y apalancando 1.000 euros? Es decir, al final es absurdo. Es absurdo. Y yo recuerdo que a mis 20 y pocos leí este concepto y a mí me estalló la cabeza. Entonces, durante todos los siguientes años, yo tuve muy arraigado dentro de mi sistema de creencias que la clave era los ingresos pasivos, ¿no? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué estar físicamente en un sitio y para qué necesitar de mi presencia física si yo podía tener ingresos pasivos? Es decir, qué absurdo, ¿no? Que todo el mundo tenga que estar en un sitio trabajando, invirtiendo tiempo, energía, etcétera, para ganar dinero cuando tú puedes ganarlo de forma pasiva, cuando tú puedes poner otro concepto del libro, ¿no? Yo no trabajo por dinero, yo hago que el dinero trabaje para mí. Y esto es la hostia, esto a mí me estalló la cabeza y me hizo pensar y me hizo darme cuenta de ver otras realidades y me hizo darme cuenta de cómo funciona el dinero, ¿no? Pero la realidad es que sí es muy bonito, ¿no? Yo hago que el dinero trabaje para mí. Y realmente, pues un negocio bien gestionado, pues haces que el dinero trabaje para ti. Porque yo ahora, por ejemplo, necesito hacer una serie de tareas en la empresa, en mi asesoría, que yo no puedo dedicarle el tiempo y contrato a una persona que le pago un sueldo para que el tiempo de esa persona esté dedicado a hacer diferentes tareas que yo no puedo ejecutar porque no tengo tiempo. Entonces, pago a esa persona para que pongo ese dinero que le pago a esa persona para que trabaje por mí. Está genial, está genial. La realidad es que esto se desvirtúa mucho cuando mi único objetivo es ganar dinero sin trabajar, que muchas de las personas que me estáis viendo os pasará esto. No, es que yo quiero ganar dinero de forma pasiva, yo quiero ganar dinero sin trabajar. Y al final esto te confunde y te hace creer que puedes ganar mucho dinero sin hacer nada. Y al final se te desvirtúa la realidad, sobre todo en las primeras etapas del emprendimiento, cuando realmente hay que trabajar mucho, y se te desvirtúa una realidad donde al final acabas creyendo que puedes estar sentado en el puto sofá rascándote los huevos y ganando dinero. Bueno, y esto te aseguro que ha sido uno de los factores, porque no ha sido algo que he ejecutado, ha sido una creencia que ha afectado sobre mi forma de pensar, sobre mi forma de sentir, sobre mi forma de actuar y en consecuencia sobre mis resultados. Y lo más importante, si tiras unos minutos hacia atrás, es esto que te decía, que esto te desvirtúa tanto que al final no haces las cosas de forma excelente, no das todo lo que podrías dar, sino que te quedas en la ley del mínimo esfuerzo, te quedas en lo tolerable. Parece que se cortó la grabación, se cortó el podcast, menos mal que ya estaba acabando porque pensaba que tenía que repetirlo entero. Bueno, pues hoy a 29 de diciembre del 2023
Espero que te haya gustado. Este es el último podcast de 2023, el último del año. Si te gusta este tipo de podcast, si te parece interesante, tienes que seguirme en Instagram. Tienes que ver mi proceso diario. Ahí documento mi cambio físico y mental y mi proceso diario. Me da igual si no me sigues porque tienes ego, pero tienes que ver todo el proceso diario que ejecuto y mi cambio físico y mental. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.